Buenas noches con todos. Contento otra vez de compartir con ustedes el tema de modelamiento y simulaciones en Visai. Un recurso, una herramienta tan importante que hemos visto a lo largo de esta semana, a lo largo de la semana previa. El día de hoy vamos a iniciar con lo que es simulación, ¿de acuerdo? Es un aspecto, una característica que bien mencionábamos al inicio de todo el curso, que no es muy utilizada, a pesar de ser una herramienta muy potente para poder, para la redundancia, simular situaciones que día a día ocurren en nuestra empresa, ¿no? No solamente a nivel de repente de tiempos en la ejecución de tareas, sino también a nivel de recursos, ¿no? Entonces, dicho esto, el día de hoy vamos a revisar puntualmente un caso de un servicio, caso de una clínica. El día jueves vamos a ver procesos de manufactura y luego vamos a ver el desarrollo de propuestas de mejora y cómo analizarlos, ¿correcto? Ahora, para comenzar a ver este punto, vamos a tratar de qué es simulación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nosotros conocemos como simulación dentro de Visai? Nosotros conocemos simulación en Visai como la herramienta para evaluar el desempeño de un modelo y las diferentes configuraciones, o en este caso, señores, les digo parámetros, ¿sí? Durante diferentes periodos de tiempo. Ahora, ¿esto para qué? Para reducir lo que son los requerimientos de negocio, eliminar o detectar, para empezar, los cuellos de botella y evitar sobreutilización de los recursos. Eso sí es muy importante, sobre todo el personal o a los profesionales que quieren ver el tema del nivel de carga laboral, ¿sí? Que tenemos tanto nosotros o miembros de nuestro equipo, pues ayuda muchísimo este tipo de recursos o de herramientas. Ahora, ¿qué más? Nosotros vamos a incluir aquí, por supuesto, cuando hablamos de recursos en tiempo, personas y lo que son los costos, ¿de acuerdo? ¿Con qué fin? Con el fin de volver real el, la simulación o el escenario que nosotros estamos tratando. Ahora, bueno, aquí vamos a trabajar también con diferentes tipos de distribución. Esto sí lo vamos a ver el día jueves. Hoy vamos a ver lo básico de la simulación. Hoy vamos a simular. De hecho, si pueden ir adelantándose en descargar lo que es el archivo, como bien mencionaba el profesor Félix, de modelamiento en salud, versión 2, ¿de acuerdo? Ese es uno de los archivos que están dentro del compartido. Bien. Ahora, nosotros vamos a tener la facilidad de esta herramienta de poder diseñar o simular diferentes escenarios según sea el caso. Esto lo vamos a ver en los diferentes tipos de distribución que nos permite el Visai, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Otro concepto clave es el what if, que es tan importante esta herramienta. ¿Por qué? Porque nos permite comparar diferentes escenarios. Escenarios, por ejemplo, regulares con escenarios óptimos. Como si nosotros tenemos de repente 4 colaboradores actualmente, ¿cuál sería la repercusión o las consecuencias o los efectos tanto positivos como negativos de tener 5 o de tener 3? Esto lo podemos comparar en un escenario similar con los mismos recursos sin tener que hacer de nuevo todo el mapeo, todo el modelado. Y esto lo que nos va a facilitar es poder observar e identificar, ¿no? La variación en tiempo y en utilización de recursos y, por supuesto, en costos. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos diferentes niveles de simulación. Esto sí es muy importante, señores, que lo tengamos en cuenta. Los niveles de simulación. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros vamos a ir validando nivel por nivel a medida que vayamos ingresando nuevos parámetros o recursos. Es decir, en una primera etapa vamos a ingresar la cantidad de unidades o de servicios que queremos al final. Y validar el proceso que esté correctamente ejecutado. Esa sección se llama validación del proceso, ¿de acuerdo? Luego tenemos lo que es el análisis de tiempo. Aquí básicamente lo que nosotros vamos a ingresar, como bien dice su nombre, son los tiempos de procesamiento o de espera de cada tarea, ¿de acuerdo? Ahora, luego que tenemos el análisis de los mismos recursos. En el análisis de recursos lo que nosotros vamos a encontrar es la opción de colocar ciertos parámetros. ¿A nivel de qué, profesor? A nivel de cantidad de usuarios que intervienen dentro de cada tarea, el costo que me da tener o manejar ese equipo y, por supuesto, también podemos incluir costos de actividades. Y bueno, el nivel 4 es análisis de calendario, ¿de acuerdo? Aquí lo que vamos a tener, por supuesto, es los diferentes turnos que podemos nosotros manejar dentro de las jornadas de cada miembro del equipo en el proceso. Como bien sabemos, si nosotros manejamos recursos, bueno, personal dentro de un proceso,
no es un recurso ilimitado, tiene sus ciertos horarios, no sus jornadas, para poder ejecutar sus funciones. Y esto también lo podemos ingresar dentro del Visagi. Es decir, es una herramienta tan integral, tan completa que podemos incluir todos estos aspectos básicos para poder saber estos indicadores de utilización, detección de cuello de botella y, por supuesto, lo que es el tiempo. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a tratar el caso de simulación, ¿de acuerdo?, de un hospital. Se va a analizar el caso de atención a pacientes en un hospital con el fin de ¿qué? De reducir lo que son los tiempos entre la recepción de la solicitud y el inicio de la asistencia al paciente. Digamos, una parte de macro proceso muy importante en la gestión hospitalaria. Ahora, la idea es que el Visagi nos ayude a tomar decisiones de, por ejemplo, cuántos colaboradores contratar o reducirse al caso y qué recursos debo ingresar para poder saber qué es lo que tengo que mejorar dentro del proceso actual, ¿de acuerdo? Esa es la premisa, esa es la idea principal. Ahora, ¿qué más tenemos? Nosotros vamos a contar con la validación del proceso como tal. ¿De acuerdo? Ahorita voy a presentarles un poco de la presentación del PPT, ¿sí? Y luego vamos a entrar directamente al modelamiento de salud, ¿sí? ¿De acuerdo? Vamos entrando igual al modelamiento de salud. Ustedes ahí en el modelamiento de salud van a ver que está todo el proceso, ¿no? En relación a los usuarios que intervienen dentro de lo que estamos analizando. Primero, el agente de call center va a recibir el reporte de emergencia. Luego se hace una clasificación de la emergencia o del triaje, ¿correcto? Aquí la enfermera clasifica si es un protocolo de color rojo, amarillo o verde. ¿Qué ocurre si es verde? Se asigna una ambulancia básica al paciente, ¿de acuerdo? Si es amarillo, se asigna un vehículo de atención rápida al paciente para que lo vaya a atender. Y en el caso de que sea rojo, lo que se va a hacer es recoger al paciente al hospital, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se procede ese tipo de tarea? Se hacen simultáneo dos tareas. Primero, se recoge al paciente como tal, una ambulancia equipada va y lo recoge, mientras que la misma enfermera va gestionando la entrada del paciente dentro de la clínica. Por ejemplo, en uno de los sistemas que aquí en Perú se utiliza bastante es el sistema Spring, dentro del rubro de salud. ¿Cuál es la idea? Que al final, mientras se recoge el paciente y se gestiona su pase o su entrada, cuando llegue, pues se autoriza la entrada directamente con la recepcionista del hospital. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a abrir el Visagi, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos lo que es el nivel 1, validación del proceso, ¿de acuerdo? El primer nivel, ¿qué es lo que, cuál es la función que tiene? Saber si hemos hecho o hemos ejecutado bien los conectores. Nosotros tenemos la opción de validar todo el proceso, ¿de acuerdo? El primer nivel es validar el proceso y asegurar que estén correctamente integrados lo que son los flujos de secuencia, los elementos, las compuertas, las tareas, todos los elementos que hemos colocado dentro del diagrama. Que las compuertas estén sincronizadas, los mensajes sí se sincronicen, las probabilidades definidas, el enrutamiento. Entonces, en este nivel vamos a abrir, voy a abrir aquí lo que es el Visagi ya de frente. A ver, un segundo, por favor. A ver, un segundo, por favor. A ver. Qué raro. Ya. A ver. A ver, ¿me confirman, por favor, si es que se puede ver la pantalla? Sería de gran apoyo que me puedan confirmar. ¿Sí? Sí. Ya, genial, gracias. Bien, la primera parte es entrar, ¿de acuerdo? Y validar el proceso. Ahorita no estamos entrando en la vista de simulación, señores. Simplemente validamos el proceso. A ver, le damos clic aquí, validar todo, y miren, les tiene que aparecer esta alerta. El modelo fue validado sin errores, advertencias o sugerencias, ¿de acuerdo? Es decir, que están bien conectados lo que son las tareas y todos los elementos, ¿de acuerdo? Ese es el primer paso, y luego ya entramos a vista de simulación. ¿Dónde lo tenemos? En la parte superior, debajo de las categorías vista y publicar, ¿de acuerdo? Vamos a entrar a vista de simulación. Ajá. Y tenemos
Y aquí en vista de simulación tenemos los 4 elementos, ¿de acuerdo? Las 4 fases: validación del proceso, análisis de tiempo, análisis de recursos y análisis de calendario, ¿de acuerdo? Entonces, en validación de procesos, lo que nosotros vamos a tratar es, uno, claro, está el tema de de que todos los conectores estén bien ejecutados, y aquí podemos incluir la cantidad de productos o la cantidad de clientes o usuarios que vamos a obtener o que vamos a asistir dentro de todo el proceso. En este caso, vamos a colocar 1000 pacientes, ¿de acuerdo? Vamos a colocar acá. Hacemos clic al elemento de evento de inicio y a la tuerca, al símbolo de tuerca que está al lado superior derecho, y le colocamos 1000, ¿de acuerdo? Le colocamos 1000 número de llegadas, que es similar a decir 1000 usuarios que hemos asistido dentro de todo el proceso, ¿de acuerdo? Es decir, la parte final, entre comillas, que debería llegar, nosotros lo colocamos en la parte inicial, ¿no? Al final nosotros recibimos 1000 pacientes, pero en la simulación lo colocamos al inicio, en el evento de inicio, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál es? Nosotros, por ejemplo, podemos identificar o colocar los primeros parámetros como la cantidad de días que buscamos que se simulen. Una cosa, por ejemplo, es decir 25 días operativos y otra cosa es decir 30 días útiles, ¿correcto? En este caso vamos a colocar, como estamos hablando de un giro de negocio del hospital, 30 días, ¿de acuerdo? Entramos a propiedades, duración 30. Y miren, acá también podemos modificarle el tipo de moneda. En este caso lo estoy dejando en dólares. En el caso que vamos a ver el día jueves, lo vamos a manejar en soles en la empresa de manufactura de calzado. Y bueno, tenemos aquí el tipo de moneda y la unidad de tiempo, ¿no? Podemos verlo en horas, en minutos, en segundos. Como estamos hablando, repito, como estamos hablando de un giro de negocio donde, o mejor dicho, de un rubro donde los servicios, o en otras palabras, porque más que servicios se le llaman protocolos médicos, se ejecutan en momentos muy rápidos, ¿no? Lo vamos a colocar en minutos, ¿de acuerdo? Entonces, lo tenemos en minutos. Y aquí ya básicamente estamos direccionando o estamos manejando los elementos básicos dentro de validación del proceso, ¿de acuerdo? Entonces, recapitulamos. ¿Qué es lo que nosotros debemos colocar? La cantidad de unidades en el evento de inicio, los parámetros de días y verificar que el proceso esté bien ejecutado, ¿de acuerdo? Y luego, ¿qué es lo que hacemos? Le damos clic a el botón de la mano superior izquierda en ejecutar e iniciamos, ¿de acuerdo? Vayan haciendo eso, por favor. Superior izquierdo, ejecutar, y le dan iniciar. Profesor, se demora mucho, entonces lo que nosotros podemos hacer es mostrar aquí rápido para que vaya avanzando un poco más, vaya acelerando lo que es el tiempo de ejecución del mismo. Aquí lo estamos viendo. Vamos a esperar. Bien. Y vemos lo que son los resultados. Aquí, por ejemplo, el proceso, como bien mencionábamos, tiene 1000 instancias, tiene 1000 usuarios asistidos. Ustedes me dirán, pero profesor, no cuadra porque tengo algunos elementos donde dice 332, 331, 337. Correcto. Pero si sumamos los 3 elementos que nos dan valores diferentes a 1000, ¿cuánto me da? Me da 1000 unidades, ¿correcto? O 1000 pacientes. ¿Esto por qué se da? Porque lo que nosotros tenemos son 3 rutas, ¿de acuerdo? Por eso es que le mencionaba en las clases anteriores que es importante el tema de las compuertas paralelas, ¿no? Porque dependiendo del porcentaje que se utilice en cada uno, pues se va a medir el nivel de pacientes o la cantidad de pacientes, en este caso, que va a ir por cada uno de los protocolos según el histórico, ¿no? Pero aquí lo importante es poder verificar que se tengan las 1000 instancias completadas, ¿de acuerdo? Bien, esto en relación a la primera parte de la simulación. Aquí simplemente estamos validando el proceso y que todo se maneje de acuerdo a como nosotros queremos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Ahora, vamos a la segunda etapa, que es el análisis del tiempo. Aquí voy a compartirles directamente la presentación. A ver, un segundo, por favor, para poder ver ese segundo punto. Entonces, en el nivel 1 ya vimos la validación de proceso, colocamos el número de llegadas,
Y aquí le vamos a comenzar a colocar lo que son los porcentajes, ¿de acuerdo? Los porcentajes de participación en cada una de las alternativas, ¿de acuerdo? Ahora, como nosotros vamos a manejar esto, a ver, vamos a verlo aquí, vamos a verlo enseguida. Acá, señores, en lo que refiere a la validación del tiempo, también podemos colocar lo que son las alternativas. ¿Cómo? Ustedes ven que hay tres protocolos, verde, amarillo y rojo, ¿correcto? Bien. Vamos por favor a la compuerta exclusiva, es decir, que nosotros podemos o elegir la opción verde o elegir la opción amarillo o elegir la opción roja o el protocolo rojo y le damos clic en la tuerca. Aquí vamos a definir la probabilidad de que se elija uno u otro, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, yo voy a colocar 20% de probabilidad de que se escoja el protocolo verde, ¿ok? Entonces acá vamos disminuyendo, ¿no? 20% de probabilidad. ¿Qué más dice el PPT? 30% de probabilidad de que se escoja el protocolo amarillo. 30%. Ok. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir disminuyendo aquí. Y finalmente, acá 20, a ver, 21, 20, acá 30 y el rojo 50, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenemos ejecutado o que hemos parametrado este punto, le damos nuevamente a ejecutar y vamos viendo cómo se obtienen estos resultados. ¿Qué resultados obtenemos? ¿De acuerdo? Ahí vamos a ir mapeando. Acá tenemos los resultados, ¿de acuerdo? De igual manera, lo que nosotros obtenemos son los resultados de poder justamente desarrollar o parametrar esos puntos, ¿sí? Ahora, regresamos a la PPT. A ver, ahorita les coloco. Nosotros lo que buscamos es poder comenzar a detallar. No se ven las ventanas de edición. Ah, Renzo, me dices que no se veían las ventanas de edición. No se vio lo que realizó. Oh, ok, ok. A ver, vuelvo a la pantalla. A ver, un segundo, un segundo. A ver. Bien, creo que ahora sí se va a poder apreciar. Y lo que nosotros colocamos es aquí, vamos a validación de proceso. Estamos todavía en el nivel 1, validación de proceso. Le damos clic a la tuerca y comenzamos a jugar con el porcentaje según las probabilidades que nos indique el usuario, en este caso, la enfermera. El 50% de los casos se da un protocolo de color rojo. El 30% de los casos, protocolo amarillo, y el 20% de los casos, protocolo verde. ¿De acuerdo? Entonces vamos colocando eso, le damos OK y comenzamos con ejecutar la simulación. ¿De acuerdo? A ver, le vamos dando una vista más rápida. ¿Sí? Por eso es tan importante las compuertas dentro del modelado, porque nos permite justamente detallar el porcentaje que va a tener en la elección de una alternativa u otra. Sumamos los tres y nos da los 1000 usuarios que nosotros tenemos como tope. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, siguiente punto, vamos a análisis de tiempo. ¿De acuerdo? Ahora, aquí sí les voy a compartir lo que es cómo se cambian los... Julie, no te preocupes, los porcentajes se cambian básicamente manejando lo que es... A ver, ahorita lo proyecto. Los porcentajes se cambian aquí, mira. Vamos acá, le das clic a la parte superior derecha de la compuerta exclusiva y mira, vas trabajando con estos porcentajes. Mira, haces clic, mantienes apretado el clic y vas subiendo, bajando los porcentajes según lo que te diga el usuario o según la data que tú has analizado, ¿no? El 50% es rojo, el 30% es amarillo y el 20% es verde. Y lo mismo manejas acá, ¿no? ¿Mm? De esta manera vas a poder establecer tus porcentajes como parámetro, ¿no?
que el 50% de los 1000 pacientes vayan a este punto, el 30% a este punto, 20% a este punto, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Sí? Creo que ahí está un poquito más claro. Dale. Ok. Entonces, ¿qué más tenemos? Tenemos lo que es, ahora vamos a proyectar, a ver los resultados, ya, análisis de tiempo. Aquí lo que vamos a colocar es los tiempos de procesamiento de cada una de las tareas. Para eso también se puede elegir los diferentes tipos de distribución. Una distribución estadística, donde básicamente nosotros colocamos ciertos parámetros, por ejemplo, el promedio, la desviación estándar, ¿no? En cuánto varía desde un punto a otro, u otros tipos de distribuciones que vamos a ver igual más adelante. Lo tenemos acá, creo que un cuadro definido, me parece. No, lo tenemos más adelante como concepto. Pero nosotros, por ejemplo, podemos medir, profesor, pero lo que yo tengo no, simplemente, no siempre se va a aplicar, es decir, a diferencia de su modelamiento, no necesariamente el 50% va para rojo, el 20% va para amarillo y el 30% para verde. Puede haber una probabilidad de que haya un rango, ¿no? Definido para que se obtenga un resultado u otro. Eso se puede hacer. Por ejemplo, nosotros trabajamos en el grupo AGE, trabajamos en la parte de producción en llenado, ¿de acuerdo? Y hay una probabilidad, digamos, del 90%, del 80% de que, no sé, cierto litraje hay entre, entre 2,9 y 2,95 litros en una botella de 3 litros, ¿de acuerdo? Entonces, dicho esto, pues nosotros podemos colocar todos esos parámetros que acabo de mencionar dentro de ese tipo de estadística, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver en la sección. Ahora, ¿qué más podemos colocar aquí, aparte de la distribución? Nosotros lo que vamos a tener cuando veamos los resultados no solamente es la cantidad de llegadas, eso lo vemos simplemente en el nivel 1, pero aquí también podemos ver los diferentes inputs, ¿de acuerdo? O los diferentes indicadores en relación a los tiempos. ¿A los tiempos qué, profesor? ¿A los tiempos de qué? De procesamiento de todas las tareas, o sea, el tiempo del proceso máximo, mínimo y promedio, y a los tiempos de cada tarea del proceso. Es decir, ¿qué procesos tenemos dentro del proceso de la atención del paciente? Tenemos la gestión de la entrada, la clasificación del triaje, el tiempo de recojo del paciente, el tiempo de asignar, o mejor dicho, el tiempo sí, claro, de designar un vehículo de atención rápida al paciente, el tiempo de designar una ambulancia básica al paciente. Entonces son diferentes tareas, pero todo el proceso se llama atención al cliente, ¿correcto? Entonces podemos obtener el tiempo máximo, mínimo y promedio de todo el proceso como de cada tarea, ¿de acuerdo? Eso tenemos en análisis de tiempo como resultado. En este caso, señores, vamos a tener análisis de tiempo. Las actividades, que son las que ustedes tienen dentro del Visagi, tenemos tiempo de procesamiento 4 minutos, clasificación de triaje 5 minutos, gestionar ingreso del paciente 11 minutos, recoger al paciente 20 minutos, desplazarse al lugar del paciente en un vehículo de atención rápida 7 minutos y desplazarse al lugar del paciente en una ambulancia básica 10 minutos. Autorizar ingreso 4 minutos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más? ¿Dónde vamos colocando todos esos datos? Los definimos dentro de, bueno, primero entramos a lo que es la validación o análisis de tiempo, le damos clic en el icono del reloj desde el menú circular y le vamos colocando lo que es la unidad de tiempo, ¿no? A ver, verifiquemos que los tiempos de procesamiento que les acabo de comentar y que lo tienen en su presentación sean los que corresponden a los tiempos que tenemos dentro del Visagi. A ver, les doy un par de minutos para que lo verifiquen. Ahorita vamos a entrar directamente al Visagi. A ver, vamos a ver. Vamos a entrar. Entramos aquí, análisis de tiempo, ¿correcto? Y aquí en análisis de tiempo, ¿qué vamos a hacer? Le damos clic, entramos aquí y miren, tiempo de procesamiento, 4 minutos. ¿De acuerdo? Sí corresponde. A ver, ustedes verifiquen las otras tareas que correspondan según
la presentación, el PPT que ustedes manejan, el PDF que ustedes tienen en su poder, ¿sí? Profesor, pero necesariamente tengo que colocar todo en minutos, no necesariamente. Puedes colocar, por ejemplo, horas, días, ¿no? Por ejemplo, como hemos mencionado en la clase pasada, estamos trabajando estamos trabajando lo que es un proceso de cotizaciones, ¿de acuerdo? Y tenemos proveedor internacional y proveedor nacional. Si es un proveedor internacional, de repente llega en 6, 9 días, entonces acá le colocamos 9 días, ¿de acuerdo? Si es en 3 días, acá le colocamos 3 días. O si estamos trabajando en un proceso bancario, pues colocamos aquí también, ¿no? De repente el protocolo corresponde a que de aquí a 2 días yo llame al cliente en relación a si quiere o no su préstamo, ¿no? U otros productos del banco. Entonces, aquí colocamos todas esas unidades de tiempo para que ustedes puedan tener el tiempo de procesamiento de cada tarea, ¿sí? Eso es en relación a los tiempos de ejecución. ¿Qué más? Ok, luego también tenemos, por ejemplo, lo que es el tema estadístico. Profesor, me interesa mucho el tema de la distribución estadística. Nosotros le hacemos clic aquí, a este símbolo, ¿de acuerdo? Hacemos clic acá, y ya está. Y podemos ver los diferentes tipos de distribución, ¿de acuerdo? Estas distribuciones se las voy a detallar al final de la sesión que tenemos también en la PPT para explicarles cómo usar muchas de todas las que están acá, las más utilizadas, ¿de acuerdo? Igual el día jueves vamos a ver diferentes tipos de distribuciones y cómo afecta el- la simulación y casos distintos al que estamos viendo hoy, pero aquí básicamente nosotros podemos colocar lo que son los diferentes tipos de distribución para el proceso o la tarea que estamos asignando, ¿no? Entonces, esa es la idea, que podamos plasmar todos los parámetros que están ocurriendo en la práctica dentro de nuestra empresa. Entonces, ya, verificamos que todos los datos sean correctos, ¿sí? Entendería que si no hay ninguna observación son todos los correctos en la presentación. A ver, recoger al paciente creo que eran 20 minutos. Sí, ya. Y comenzamos a ejecutar el diagrama, ¿de acuerdo? Lo vamos ejecutando, lo vamos ejecutando. Vamos viendo que son tres tiempos, ¿no? ¿Qué es? Por ejemplo, el completado, que se figura en un cuadro de color rojo. Tenemos el tiempo promedio y el tiempo total, ¿de acuerdo? Ahí te lo vamos a ver. Por eso es muy importante revisar los conceptos que les detallé ahí en la presentación, porque así podemos analizar también los resultados que hay, ¿no? Y qué significa cada concepto. Este indicador me dice esto, pero ¿qué será? ¿No? Entonces es muy importante tener eso mapeado. Bien, a ver, vamos acelerando un poco más. Ya saben que le pueden cambiar al tema de la aceleración aquí. Rápido. Aquí tenemos los 1000. Vemos los resultados. Ajá. Aquí tenemos lo que son los resultados del proceso como tal, con los tiempos de procesamiento de cada tarea. Tiempo mínimo de atención del paciente, 16 minutos. Tiempo máximo de atención del paciente, 33 minutos. Tiempo promedio de atención del paciente, 25 minutos, 4 segundos. Y el tiempo total para los 1000 pacientes es de 21 días en el mes. ¿De acuerdo? Entonces, esto es a nivel global, ¿correcto? A nivel de proceso. ¿Cuáles son los otros indicadores que tenemos? ¿A nivel de qué? De tareas, ¿correcto? Entonces tenemos acá. Recibir reportes de emergencia, el tiempo promedio 4 minutos, clasificar el triaje 5 minutos, gestionar la entrada del paciente 11 minutos, recoger al paciente 20 minutos y así sucesivamente. Y aquí tenemos, por ejemplo, básicamente lo que son los parámetros de cada uno con su respectiva cantidad de pacientes que van asistiendo para cada tarea, ¿no? Y los tiempos totales en suma, ¿sí? Ahora, esto simplemente es para ver el tema de los tiempos, el tiempo total, pero señores, más que nada es ver el tiempo de procesamiento, ¿de acuerdo? Tiempo total,
¿de acuerdo? Tiempo total y el tiempo promedio de atención, porque esto es tu realidad. Esta es la realidad a nivel de recursos ilimitados, pero en tiempos, esta es tu realidad. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es que nosotros desarrollemos lo que es el análisis de los recursos, ¿de acuerdo? Para esto sí vamos a entrar un poco a la PPT, porque son varios puntos. A ver, vamos a proyectar aquí la PPT. A ver, tenemos acá el análisis de los recursos. Pero los resultados son 16 minutos, 33 minutos como máximo y 25 minutos, si no me equivoco, está el salió. Ahora, en análisis de recursos, básicamente vamos a ir interpretando todos los parámetros adicionales que le vamos a colocar a cada tarea o ejecución dentro del proceso, ¿de acuerdo? Ahora, como mencionamos antes, ¿qué recursos nosotros tenemos aquí asignados? Tenemos, por ejemplo, lo que son los recursos de los costos, tenemos el personal, ¿no? ¿Qué usuarios van a entrar y cuántos usuarios vamos a tener? ¿De acuerdo? Y tenemos, por ejemplo, el costo de actividad, que eso sí lo vamos a ver el día jueves cuando hagamos un costeo ABC. ¿Sí? Ahora, en este caso, lo que nosotros vamos a tener, aquí, tenemos la asignación de recursos, y miren, para nosotros asignar recursos lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le hacemos clic a la tarea y tenemos aquí varios elementos. El primer elemento, el símbolo del reloj, ya lo conocemos, es para colocar el tiempo de procesamiento. Pero luego también tenemos lo que es la asignación de recursos, el costo por actividad y lo que es el detalle de los recursos que se van asignando, qué usuarios van a estar en esa tarea. En este caso, el agente de call center, ¿no es cierto? Bien, entonces, vamos asignando eso. Estos tiempos, bueno, ya los manejan, ya lo saben, tiempo máximo, tiempo mínimo, tiempo medio, ¿no? Aquí vamos a ver también utilización, costo fijo total y costo unitario. Costo de utilización, el porcentaje de tiempo que un recurso estuvo ocupado durante el periodo de ejecución de simulación. Señores, esto en otras palabras o en cristiano se puede decir la carga que tiene, se puede interpretar como eh, la capacidad, ¿de acuerdo?, que tiene ese usuario para poder ejecutar otras tareas. Es decir, que si tenemos aquí a una enfermera que representa un 90%, un casi 99% de utilización, significa que está a full, que la carga laboral que tiene entre tarea es altísima, casi el 100%. No está disponible para poder seguir atendiendo en un flujo promedio bajo de tiempo. Entonces, en cambio, si lo tenemos en un 50%, 40%, significa que la carga laboral eh, o la capacidad que tiene para responder a más servicios es la óptima, ¿no? Y que puede seguir desarrollando su flujo con total normalidad. Costo fijo total, básicamente los costos fijos eh, dentro de las herramientas, equipos que podemos utilizar dentro del proceso como tal. Por ejemplo, lo que podemos encontrar son depreciaciones, ¿no? Si estamos hablando, por ejemplo, de vehículos, ¿no? De vehículos de atención rápida, vehículo de ambulancia básica, ambulancia equipada, podemos establecer las depreciaciones que hay a nivel anual, a nivel mensual, de nivel de hora, ¿correcto? Profesor, ¿pero qué? ¿Solamente las depreciaciones de estos tipos de vehículos en este caso? No, podemos establecer la depreciación de los ordenadores, de los teléfonos, de las laptops que usa, por ejemplo, el personal de call center en este caso, la recepcionista, de igual manera la enfermera, también sus útiles, sus equipos, sus herramientas, todos estos, eh, todos estos insumos, ¿no? Que permiten que nosotros podamos desarrollar el proceso con normalidad. Y el costo unitario total, señores, no es nada más que el costo de hora hombre que tiene cada usuario. Y ya sabemos cómo ejecutarlo, ¿no? Básicamente, la remuneración base entre, la remuneración base entre eh, la cantidad de días por la cantidad de horas operativas que se va ejecutando en ese periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Aquí los tenemos algunos, los días, las horas operativas, los costos de hora hombre, tenemos asignado, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo bien breve de cómo podemos ir calculándolo, ¿de acuerdo? Y esto nos va a servir ¿para qué? Para completar nuestra tabla de recursos, ¿de acuerdo? Entonces, ya aquí tenemos la tabla, tenemos las cantidades, tenemos los costos fijos y los costos unitarios. Así que dicho esto,
vamos a proceder a llenarlo dentro del mismo Visagi. Ahora, vamos a ver dónde. La pregunta es, ¿dónde vamos llenando ese tipo de información? A ver, vamos entrando al Visagi, ¿de acuerdo? Estamos aquí, y entramos, señores, aquí, a recursos, al apartado de recursos, ¿de acuerdo? Aquí en recursos, lo que nosotros vamos a colocar, disculpen, aquí en recursos vamos a colocar las cantidades que nos piden. Nos piden, por ejemplo, 2 enfermeras, nos piden 2 agentes de call center, ambulancia equipada, ambulancia básica, 2 vehículos de atención. Aquí colocamos, por ejemplo, lo que son las atenciones. Aquí voy a colocar el 12. Las atenciones, ¿no? Los costos fijos que hay, ¿de acuerdo? Eso está dolarizado. Aquí igual. Los costos fijos, perdón, los costos unitarios, el costo de hora hombre que va a tener, en este caso la moneda es dólares. Le damos a aceptar, ¿no? Y aquí tenemos los recursos asignados, ¿de acuerdo? ¿Cuántos recursos hay? Ahora ustedes miran, pero profesor, ¿que esto viene predeterminado o cómo se logra poder tener los recursos? No, señores, nosotros los creamos. ¿Cómo los creamos? Nosotros vamos a tener todo esto en blanco y entramos aquí. Recursos, eso sí, si gusten, anótenlo o apúntenlo. Tenemos aquí recursos, le damos clic aquí, adicionar recurso, y ponemos acá de repente, no sé, personal de seguridad, ¿de acuerdo? A ver, vamos a poner acá que él participe dentro de la recepción en el hospital, ¿no? A ver, vamos a poner. El personal asignado de resguardar la seguridad en la entrada, en la entrada del paciente al hospital, ¿no? Entonces, en este caso, es un rol. ¿Por qué es un rol? Porque aquí lo que colocamos en rol son, por ejemplo, entidades de negocio. Pueden ser empresas, pueden ser, así como nosotros, profesionales, usuarios, ¿no? Responsables de ese proceso de negocio. Profesor, pero ¿cuál es la diferencia entre entidad? Aquí, por ejemplo, nosotros colocamos más que nada una organización como tal, ¿no? Mientras que en rol es básicamente la función, el usuario, ¿sí? Entonces le damos OK, le damos a aceptar y aquí también me va a aparecer. Acá está, ¿ven? Aquí se asignó ese personal, ¿de acuerdo? Si lo queremos borrar, entramos aquí, seleccionamos y le damos a clic acá, borramos, ¿de acuerdo? Luego entramos a costos y como ya les mencionaba, acá podemos poner depreciaciones de equipos, de materiales, de vehículos y aquí los costos de hora hombre, ¿sí? Ahora, ¿cómo vamos asignando esos recursos dentro de cada tarea? Primero vemos aquí lo que es el tiempo de procesamiento, ¿no? Acá vemos los tiempos. Miren, acá se puede colocar los tiempos de espera, ¿de acuerdo? Podemos colocar tiempos de espera entre ejecución de tarea. De repente, en una empresa de manufactura se tiene que esperar unos de 5 a 10 minutos para que la máquina vuelva a, digamos, vuelva a restablecer al punto donde nosotros debemos utilizarla para iniciar cada proceso productivo, ¿no? Dentro del taller. O de repente tenemos que esperar a que cargue el sistema nuevamente para poder ingresar una gran cantidad de datos. Entonces hay un tiempo de espera que también lo podemos colocar aquí, ¿no? Igual acá, en tiempos. En recursos, básicamente aquí ya vamos seleccionando qué personal se encarga de los recursos que hemos creado, qué personal se encarga de esa tarea como tal. En este caso, un agente de call center, ¿cuánto vamos a asignar? Según el PPT, uno, ¿no? Uno, si no me equivoco. A ver, vamos a ver. ¿Era uno? No, eran 2 agentes de call center. Ok, vamos a asignar 2 agentes de call center. Miento. A ver, esto es el tema. Ah, no, acá está bien. Es un agente que se encarga justamente de la actividad. Un agente que se encarga de la actividad. No hay dos en simultáneo, solamente uno. La clasificación del triaje también, solamente es un recurso por actividad. Ok, entonces acá vamos colocando uno, acá también uno, y así sucesivamente en cada uno de ellos, ¿no? Vamos seleccionando qué recurso y vamos colocando la cantidad que va a ejecutar esa tarea. Profesor, ¿y por qué esto es importante? Digamos que en un proceso de almacenamiento, de repente esa tarea no lo puede ejecutar solamente una persona, lo ejecutan 2 personas. En un proceso de manufactura, de repente alguien revisa
o alguien utiliza el control o el monitor de un equipo en un taller de metalmecánica de repente, mientras que el otro personal verifica que los productos que salgan de esta máquina del taller sean correctos. Entonces estaríamos hablando de dos operarios, ¿correcto? Que trabajan en simultáneo para una sola tarea. Entonces, es muy importante tener en cuenta ese tipo de temas. También podríamos hablar de repente, una agencia aduanera, un operador logístico, para lo que es el servicio de cuadrillas, ¿no? La inspección de la mercadería dentro del contenedor. No estamos hablando de que una sola persona revise una sola caja, de repente hay dos personas que revisan un solo lote, una sola caja, entonces estamos hablando de dos personas en simultáneo que se encargan de una misma actividad. Sin embargo, en recursos, pueden ser que hayan 10 personas dentro de la cuadrilla, ¿no? Entonces, una cosa es la cantidad de personas disponibles dentro de todo el proceso y otra cosa es cuántas personas ejecutan esa actividad, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más tenemos? Podemos incluir el costo de actividad también aquí y lo que es el costo, eh, bueno, los costos ya los tenemos asignados, si me equivoco, acá está. Sí, sí, ya tenemos asignado lo que son los costos unitarios y los costos fijos. Entonces, colocados estos insumos, lo que vamos a hacer es proceder a ejecutar. Le damos clic aquí y ejecutamos, ¿de acuerdo? Le damos a ejecutar y esperamos a ver qué resultado obtenemos. Ahora, aquí lo diferente es que vemos en la parte superior derecha los recursos, ¿de acuerdo? Y el porcentaje de utilización de esos recursos. Como era de esperarse, la enfermera tiene mayor porcentaje de utilización del recurso. ¿Por qué? Porque ella interviene en dos actividades, para empezar, ¿de acuerdo? Interviene en dos actividades. Entonces, lógicamente, al tener una cantidad de usuarios que intervienen en más actividades, el tiempo de uso, el porcentaje, la capacidad de uso es mucho mayor, ¿no? Por el mismo hecho de poder no tener tanta disponibilidad de poder asistir a otros elementos o a otros tokens, ¿de acuerdo? Vamos a esperar a que vaya cargando mientras que vamos avanzando. A ver, vamos esperando a que cargue. Vamos esperando a que vaya cargando. Ujú. Ah, bien rápido. Y aquí, ¿qué encontramos? Lo que podemos encontrar, por ejemplo, es, eh, encontramos el tiempo promedio esperando, los ítems completados, ¿no? Que nos permiten justamente poder conocer nuestros resultados finales. Aquí obtenemos lo que son los costos fijos totales, los costos unitarios y el costo total, que básicamente es la suma de ambos, ¿correcto? Y miren, qué interesante aquí. En enfermera, justo lo que comentábamos, ¿cuál es el porcentaje de uso o el porcentaje de utilización? Al 99%, no da más este recurso, ¿de acuerdo? Si colocamos de repente 1.500 pacientes, nos da mucho más el porcentaje de utilización. ¿Esto es bueno o es malo? Es malo en el sentido de que no hay disponibilidad de este recurso para que pueda seguir asistiendo más personal, o no en el resultado de eficiencia que esperábamos. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es eh, ajustar o revisar este recurso para ver si asignamos una enfermera adicional, ¿no? Con tal de que, con tal de liberar un poco de carga a la enfermera dentro de la gestión de los pacientes. Aquí vemos el porcentaje de uso también de cada recurso. 45, 48% en ambulancia, 18% en ambulancia básica, atención rápida 18.20, tiene mucho que ver con los porcentajes que colocamos, ¿correcto? Y por supuesto los costos fijos de depreciación, costo unitario y costo total, ¿no? Ahora, en proceso de atención al paciente, lo que obtenemos es igual el tiempo promedio, el tiempo máximo y el tiempo mínimo. Ahora, aquí también lo que vamos a ver es, vamos a ver el tiempo mínimo, el tiempo máximo y el tiempo promedio. En clasificación al triaje vemos que son 2 horas de clasificación como tiempo promedio. El tiempo máximo para que la enfermera clasifique el triaje es 4 horas 15 minutos.
¿Por qué? Por la cantidad de pacientes que va atendiendo. En este caso son 1000. Y miren, acá también podemos encontrar qué cosa. Los tiempos promedio esperando a que se libere un recurso para entrar, para que pueda seguir asistiendo más pacientes, que son tiempos muy altos, 2 horas, 4 horas, 1 hora. Si estamos hablando del rubro de salud, no nos podemos dar ese lujo. Entonces, aquí vemos, acá detectamos, por ejemplo, también los cuellos de botella. 4 horas, 4 horas, perdón, claro, 4 horas, 4 horas, acá 2 horas, 2 horas como tiempo promedio, sobre todo aquí. Y esto nos permite, ¿qué cosa? Esto lo que nos permite es poder ir simulando otro tipo de situación. ¿Qué ocurriría si colocamos 3 enfermeras? A ver, primero colocamos 2 enfermeras, ¿correcto? Ahora vamos a colocar 3 enfermeras. Vamos a ver qué obtenemos. Vamos a esperar a que cargue toda la información. Y vamos a ver, por ejemplo, el porcentaje de uso. Aquí ahora es del 70%, ¿de acuerdo? Hemos liberado la carga de la enfermera para que pueda asistir pacientes de una manera más eficiente y más rápida, ¿de acuerdo? Sobre todo más rápida. Y vemos que también la carga ha ido disminuyendo en algunos. ¿Qué más tenemos? Miren, aquí tenemos lo que es la cantidad de tiempo mínimo, el tiempo máximo y el tiempo promedio. 16 minutos, tiempo máximo de 35 minutos, tiempo promedio de 25, y el tiempo total ahora es 21 días. Igual aquí han bajado lo que son los tiempos promedios para cada una de las tareas gracias a que hemos asignado un nuevo personal. De igual manera, aquí lo que tenemos son los tiempos de espera entre recursos. Han bajado muchísimo más. Como vemos, tenemos ya los tiempos de que es muy importante, pero igual tenemos lo que es los costos para cada situación. Tenemos aquí lo que son los costos, porque al final estamos asignando un personal más, entonces lógicamente los costos se van a incrementar, pero ahorita lo que estamos viendo es el análisis totalmente de los tiempos, ¿de acuerdo? De procesamiento de las tareas, ¿sí? A ver, entonces, dicho esto, pasamos al análisis de calendario, ¿de acuerdo? Ahora, voy a dejar compartir esto, voy a compartir lo que es la PPT para comentar un poquito más de este tema. Un segundo, por favor. Tenemos aquí, un segundo, un segundo. Julie me indica que no se escucha. No sé si me pueden confirmar si se escucha o no se escucha. Obviamente no se escucha. Sí se logra escuchar, ingeniero. Ya, muchísimas gracias. Ok, entonces, tenemos aquí lo que es análisis de recursos, la cantidad de recursos que vamos utilizando, de acuerdo en cada actividad, eso ya lo vimos. Ya fuimos asignando, vimos la diferencia entre rol y entidad. Rol es el usuario, la función que se va ejecutando. Entidad es la organización como tal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estamos hablando del proceso de dictado de clase dentro de, el proceso de dictado de clase dentro del TEC 1, 2, 3. Entonces, por ejemplo, eh, dentro de la gestión como tal, ¿no? Podríamos hablar de ITEC 1, 2, 3 como la entidad que justamente nos facilita lo que es el envío de repente del certificado, ¿no? Dentro del proceso total o global de la asistencia a la clase, la asistencia al curso, la asistencia al taller y posteriormente el pago y luego básicamente recibir lo que es la solicitud o el certificado. Entonces, aquí estamos hablando de una entidad como tal. O de repente lo que nosotros esperamos dentro de operaciones portuarias es, ok, que el puerto me valide cierta documentación, ¿no? Que como tal aparezca en el sistema del puerto documento validado o documento registrado. Entonces, aquí podemos incluir netamente a una entidad si es que no tenemos mapeado el usuario concreto que va gestionando esta tarea. Entonces, dicho esto, vamos entrando a lo que es análisis de calendario.
A ver, vamos entrando a análisis de calendario. Análisis de recursos. Acá tenemos todos estos datos. Y vamos a análisis de calendario. Este punto es muy importante, sobre todo aquí en este giro, en este rubro, ¿no? Porque cada doctor, cada enfermera, cada personal dentro de la clínica tiene un horario distinto, ¿no? Tiene un horario distinto y el personal que trabaja digamos, en el horario de mañana o en el horario de tarde no va a ser el mismo del horario nocturno, de repente, ¿no? De repente hay más usuarios en el horario de mañana y tarde que en el horario nocturno, y eso también se puede plasmar dentro del Visagi, ¿de acuerdo? Entonces, el análisis de calendario, ¿qué es? Aquí colocamos los parámetros, ¿de acuerdo? Que puedan considerar el efecto de la disponibilidad de los recursos, ¿no? Por ejemplo, un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? Casi el horario estándar, o 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, etcétera. Nosotros podemos asignar este recurso para diferentes usuarios, mientras que otros usuarios puedan tener horarios rotativos, ¿no? De 8 a, no me ocurre, de 6 de la mañana a 2 de la tarde, de 2 de la tarde a 10 de la noche y de 10 de la noche a 6 de la mañana, puede ser. Entonces, este tipo de asignaciones se pueden ejecutar aquí, en el análisis de calendarios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más? ¿Cómo nosotros asignamos un calendario? Para empezar, que debemos definir cuál es el tiempo que va a tener cada, cada turno, ¿no? Por ejemplo, para empezar, entramos a análisis de calendario, le damos clic al elemento de calendario, agregar calendarios, y vamos colocando, ¿no? Hora de inicio, 8 de la mañana, ¿no? U hora de inicio, 9 de la mañana. Profesor, y acá también podría manejar part-times incluso, ¿no? Claro, puedes manejar full-time y part-time para cada usuario, ¿no? De repente en el rubro fast food, si tú quieres hacer simulaciones, pues también lo puedes hacer. Voy a mandarles el día jueves también una simulación de una empresa fast food conocida para poder ver justamente, ¿no? Ese y lo vamos a proyectar también, la diferencia entre full-time, part-time, ¿no? Aquí vamos a ver el tema de los horarios, 3 turnos, mañana, tarde y noche, pero la otra semana, perdón, el día jueves vamos a ver estos casos, ¿no? ¿Y qué más tenemos? Podemos colocar acá los patrones, ¿no? De recurrencia, diario, semanal, mensual, anual, y por supuesto podemos colocar lo que son las fechas como parámetro de fin, ¿no? En este caso no vamos a colocar una fecha final, pero también se puede colocar una fecha final. Termina después de 10 ocurrencias, termina después de 30 ocurrencias, de 20 ocurrencias, es decir, de 20 eventos, de 30 eventos, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué necesitemos nosotros para poder medirlo. O de repente queremos poner una fecha límite, ¿no? Ok, miren, saben que yo trabajo en el área de gestión humana, se me ha asignado la tarea de selección y yo tengo aquí dentro de digamos, dentro de esa tarea, que seleccionar a de repente 80 colaboradores y solamente me han dado una semana y media para hacerlo, porque estamos en campaña. Quiero saber si en esta semana y media puedo yo lograr ese punto o cómo tendría que distribuir mi tiempo o cómo tendría que distribuir mi equipo para poder llegar a esa meta de tal manera en que se pueda lograr con cierta eficiencia, ¿no? Entonces, aquí podemos establecer ciertos límites de tiempo en relación a un proceso como tal. Mirta, ¿qué tal? Tenemos aquí una pregunta. No sé si de repente por el mismo chat o, o para audio, no estoy seguro. De repente por el chat lo puedes comentar, por favor. Porque no logro escuchar. Pero por el chat, ¿qué te parece, Miriam, para no dejar esa pregunta en blanco? A ver. Ok, mientras vamos viendo ese tema, seguimos, ¿de acuerdo? Con el análisis de calendario. Miriam, por favor, tu pregunta lo comentas por mensaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener dentro del análisis de calendario? Lo que nosotros vamos a tener es, para empezar, vamos a ver lo que es la hora de inicio, la duración, el patrón de recurrencia, el inicio y el fin de recurrencia, ¿de acuerdo? Ahora, lo interesante aquí es que nosotros podemos colocar la diferente cantidad de recursos que se intervienen en cada tipo de horario
o en cada, claro, en cada tipo de horario, ¿no? Y eso se puede establecer para qué. ¿Y cuál es la finalidad de que nosotros hagamos un análisis de calendario? Que el proceso o los parámetros y los recursos del proceso nos dé un resultado lo más real posible, porque entre más datos le demos al Visagi, más real va a resultar mi utilización de tiempo y de recursos. Eso es por lógica, ¿correcto? Entonces, alimentemos esa información en análisis de calendario para que nosotros podamos obtener un panorama real de cómo es la situación a nivel de proceso de negocio de la empresa. ¿De acuerdo? Ahora, vamos ya a entrar al Visagi mismo. Un segundo. Vamos a entrar al Visagi. Voy a dejar de compartir. Vamos a entrar al Visagi. Bien. Entonces, estamos aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Calendarios. ¿De acuerdo? Vamos a agregar. Tenemos la información aquí, perdón, para decirles cómo ingresar la información. Aunque ustedes ya lo tienen, pero igual, para enseñarles cómo ingresar la información. Muy importante este punto. Bien. Aquí están, miren señores. Para analizar el impacto de los calendarios en el proceso, el Departamento de Emergencias ha decidido llevar un análisis de calendario, ¿no? Los turnos para el proceso, los recursos disponibles en cada uno de ellos, ¿no? Agente de call center, 2 en turno mañana, 2 en turno tarde, 1 en turno noche. Ajá, 1 en turno noche. Enfermeras sí vamos a tener 3, ¿de acuerdo? 3 los 3 turnos. Ambulancia equipada 444, ambulancia básica 212, vehículo de atención rápida 221 y recepcionista 211, ¿no? En la mañana tenemos 2, en el turno tarde 1, turno noche 1, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, podríamos aplicar para los bancos, ¿no? Turno de mañana, turno de tarde. ¿Cuántos agentes en ventanilla tenemos en estos diferentes turnos que pueden haber? ¿Correcto? Esto lo podemos manejar de esa manera. Y ya, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar a llenar esa información, ¿de acuerdo? A ver, voy a dejar de presentar. Vamos a entrar toda la pantalla. Y tenemos aquí, calendarios, agregar, y aquí le vamos cambiando, ¿no? Vamos a poner turno, vamos a poner otro nombre. Morning, de morning, ya. Acá le colocamos de repente, vamos bajando, le podemos poner, ¿no? 7 de la mañana, ¿no? AM, y que esto dure de repente 7 horas. Y le vamos dando aceptar y se va agregando, ¿de acuerdo? Y vamos agregando así sucesivamente, ¿de acuerdo? Esto es lo que se ha ejecutado con cada uno de ellos. Turno mañana, 6 de la mañana, 8 horas, ¿no? Aceptar. Turno tarde, 2 de la tarde, 8 horas, aceptar. Turno noche, 10 de la noche empieza, 8 horas, aceptar. Por ejemplo, nosotros en los operadores, un operador logístico conocido, establecimos justamente ese tipo de recursos para el personal de monitoreo de los transportes o las tracciones que se iban ejecutando del operador al puerto, ¿no? Porque como saben, en los monitoreos se ejecutan, el operador logístico o el comercio exterior nunca para, ¿no? Trabaja 24/7, entonces los monitoreos fuimos estableciendo lo que son los horarios de esta manera, ¿no? En el turno mañana trabajan 3 personas, bueno, ya, de tal hora a tal hora, digamos, de 6:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, 2 de la tarde. Turno tarde, de igual manera, ¿no? De esta hora hasta esta hora, hasta 9 de la noche. Y turno noche o turno nocturno desde las 9:15 hasta las 5 de la mañana, aprox. Entonces, así vamos estableciendo, o 6 de la mañana, así vamos estableciendo lo que es los diferentes turnos para cada proceso. En este caso, una vez que nosotros hagamos esto, le damos a aceptar y vamos a recursos, porque ahorita solamente hemos llenado información, pero no hemos asignado el horario a cada recurso. Veamos la tablita, por favor, la tablita que les mostré hace un ratito, de qué recursos entran en cada uno de los, de qué recursos entra en cada horario, en cada uno de los horarios. Por defecto, nosotros alimentamos esto. Esto lo hicimos aquí en análisis de recursos. Esto ya está cerrado. Es hora de alimentar el calendario. En agente de call center, en la mañana 2, en la tarde 2, en la noche 1, ¿no? Enfermera 3, turno tarde 3, turno noche 3. Ambulancia equipada 4, turno tarde 4, turno noche 4. Ambulancia básica 2, turno tarde 1, turno noche
2. Vehículo de atención rápida 2, turno tarde 2, turno noche 1. Recepcionista, turno mañana 2, turno tarde 1 y turno noche 1. ¿De acuerdo? Entonces, esto, ¿con qué fin? De que nosotros podamos ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces vamos ejecutando, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, siempre en todos los niveles ejecutamos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la información que nos dan los resultados nos tiene un montón. Podemos comparar los tiempos que se da en el análisis de recursos versus los tiempos que nos dan en el análisis de tiempo, o los resultados que nos dan en el análisis de calendario versus los tiempos del análisis de recursos, versus análisis de tiempo. Entonces vamos viendo cómo los parámetros que nosotros vamos digitando, vamos colocando, influyen dentro del tiempo de procesamiento total y el tiempo total del proceso, con vista a poder optimizarlo. Y también a nivel de recursos, ¿no? Hemos visto el caso de la enfermera, por ejemplo. Y el tema de los costos fijos, costos totales, también es un factor muy importante dentro de la gestión. Ahora ustedes miran, pero profesor, usted no ha considerado mucho el tema de los costos cuando asignó una enfermera. Ojo, porque usted lo que hizo fue tratar de agilizar lo que es la capacidad de uso y los tiempos. Así es, pero ya se tiene una propuesta. Ahora, dentro de esta propuesta, claro está que vamos analizando lo que es el tema de los costos. Aquí, más que los costos, que también lo estamos contemplando porque estamos interpretando los resultados, más que nada estamos viendo el tema del flujo del tiempo. El día jueves, como les comento, vamos a ver ya el tema de costeo como tal. Vamos a hacer un ejercicio de costeo ABC, ¿de acuerdo? Muy práctico, muy rápido, para poder llenar esta información dentro del design, ¿de acuerdo? Ahorita estamos viendo la base de la simulación, que son los niveles, los elementos básicos y los resultados, ¿no? Al final, básicamente, ese es la médula espinal de la simulación, ¿sí? Ahora, vamos a acelerar un poquito más el tiempo. Vamos viendo acá igual, completados, tiempo promedio y tiempo promedio esperando. De repente podemos colocar acá, aunque podemos colocar acá lo que son, o podemos ver lo que son los tiempos totales, tiempo total esperado. A ver, vamos a ver aquí. Bien, acá tenemos los costos fijos, costo total unitario, los costos totales. Profesor, aquí aparece a nivel de escala del 1 al 10%, así es. Cuando lo vemos a nivel de calendario nos va a aparecer en esta escala, del 1 al 10%, ¿de acuerdo? Igual la enfermera sigue teniendo un porcentaje mucho más alto en capacidad de uso. Pero esto es normal. Nos preocupamos por este punto y aquí vemos lo que es los diferentes tiempos de espera. Acá se van llenando más tiempos de espera. ¿Gracias a qué? Gracias a los nuevos horarios que vamos colocando para cada recurso. Vamos viendo lo que son los tiempos. Aquí, por ejemplo, creo que incrementó 15 segundos en el tiempo promedio. No es significativo, lo que significa que la asignación de una enfermera dentro de todo el proceso fue una buena elección. Y vamos viendo lo que es el tiempo total, ¿no? A nivel de proceso y a nivel de tarea. El tiempo promedio para cada tarea, el tiempo promedio de 5 minutos 13 segundos para poder clasificar en triaje. Recoger a paciente, el tiempo máximo es 21 minutos, el tiempo promedio, como ya sabemos, es 20 minutos. Y así sucesivamente vamos trabajando con cada uno. Aquí en asignar una ambulancia básica al paciente, el tiempo promedio esperando los recursos es de 11 segundos. Para asignar un vehículo de atención rápida, el tiempo promedio de espera es de 14 segundos. Y así con cada uno de los elementos. Ya que tenemos los tiempos máximos y el tiempo total, que obviamente va a estar algunos en horas, porque estamos hablando de todos los minutos que se van contabilizando para los 1000 pacientes. Esto también se puede exportar en Excel y se puede imprimir. Acá tenemos las opciones, exportar en Excel e imprimir. Les va a aparecer en minutos. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que al principio le colocamos ese parámetro. Profesor, no quiero minutos, no me gusta. Entonces, nosotros vamos aquí en propiedades y cambiamos la unidad de tiempo para que cuando se descargue en otra unidad. ¿De acuerdo? De igual manera, aquí tenemos, bien, esto es en relación a los 4 niveles, ¿de acuerdo? Nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Ahora, ¿qué otra métrica o qué otra función tiene el design? Que es muy potente y es muy importante. Por ejemplo, lo que nosotros tenemos es la comparación de escenarios. Señores, ¿cómo se llama eso en design? Análisis what if, ¿de acuerdo? Ahorita voy a mostrarles lo que es la presentación. Ya vimos esta parte.
Y asignamos, ya vimos los resultados. Y ahora vamos a ver los escenarios what if. ¿Cuál es la idea de los escenarios what if? El escenario what if es la herramienta dentro del BISAI que nos permite tomar decisiones, ¿de acuerdo? ¿A través de qué, profesor? Si nosotros tenemos de repente, hemos hecho ese cambio, ¿no? Tres enfermeras en lo que es el proceso normal, podemos compararlo con un escenario de dos enfermeras y ver los resultados uno debajo del otro para que sea mucho más visible, presentarlo de repente al directorio o gerencia o al jefe de proyectos o de procesos. De repente lo que nosotros queremos hacer es, en el análisis de calendario, no van a haber 3 ambulancias o 4 ambulancias disponibles, van a haber 2 en el turno noche y 1 en el turno tarde. ¿Cómo puedo ver esa simulación versus el proceso actual que usted me está mostrando, profesor? Eso lo podemos ver en el análisis de escenarios what if. ¿Qué nos conviene más? ¿Un turno rotativo con 8 operarios en planta o con 6 operarios o 7 operarios en planta? Entonces, este tipo de parámetros podemos establecerlos dentro de un escenario what if. Ahorita vamos a ver cómo. En este caso, vamos a crear un nuevo escenario donde vamos a reducir el número de recursos, ojo, de recursos de los turnos, ¿de acuerdo? Entonces, y aquí vamos a ver cómo se afectan los tiempos de procesamiento. Como nosotros vimos inicialmente, voy a retroceder un poco, perdón por lo, si no se mareen, por favor. Nosotros aquí tenemos lo que son los recursos, turno de mañana, ambulancia equipada 4, ¿correcto? Para todos los turnos, estandarizado. Enfermera, son 3 enfermeras por cada turno, mañana, tarde y noche, y mañana y tarde 2 enfermeras, turno noche, 1 enfermera, ¿no? Ambulancia básica igual. Vehículo de atención rápida, 2 en la mañana, 2 en la tarde y 1 en la noche. ¿Qué va a cambiar aquí? Lo que nosotros queremos ver, o lo que el jefe de operaciones del hospital quiere analizar es, ¿qué ocurriría si nosotros tenemos 2 enfermeras para cada turno? Queremos reducir de repente gasto administrativo y queremos quitar una enfermera. Ok. Agente call center, 2 solamente en turno mañana, turno tarde. Ambulancias equipadas, 2 ambulancias, turno mañana, turno tarde, turno noche. ¿Por qué? De repente se quiere 2 ambulancias de las que tiene el hospital, la quieren mover a otro sitio, a otro hospital, a otra posta dentro de, digamos, dentro de salud, qué sé yo, X. Pero nos vamos a quedar solamente con 2 ambulancias, ¿de acuerdo? Equipadas. Y vamos a tener 2 vehículos de atención rápida, igual una ambulancia básica, 2 en el turno mañana y 1 en el turno tarde y turno noche. Un escenario totalmente distinto. Esto lo que les quiero decir es que el escenario lo podemos cambiar a nivel de recursos, a nivel de tiempos, a nivel de costos, de repente, qué ocurriría si a todo el personal operativo se le incrementa lo que es la cierta remuneración, los costos de horas van a aumentar, entonces cuánto me saldría en costo unitario y en costo total, ¿no? Considerando estos tiempos, por ejemplo, ¿no? O sea, podemos cambiar cualquiera de los parámetros que hemos visto en la clase de hoy, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo. Primero, entramos a análisis what if, y hay la opción de poder replicar el escenario, ¿no? Seleccionamos el escenario 1, que es el escenario que hemos visto hasta ahora, le damos clic a duplicar escenario seleccionado, ¿de acuerdo? Nuevo, y lo duplicamos. A ver. A ver, seguimos. Le damos clic, escenario número 2, y ahí le vamos colocando los nuevos tiempos. Análisis de calendario, escenario 2, le vamos colocando los nuevos tiempos, y vamos viendo los resultados. Vamos a hacerlo en vivo. A ver. Segundo. Vamos a manejarlo aquí. Vamos a manejarlo acá. Ya está. A ver. Análisis what if, ¿de acuerdo? Administrar escenarios. Y a este escenario le podemos dar clic en duplicar escenario seleccionado y lo que va a aparecer es escenario 2 por default. Le podemos cambiar de nombre, ¿no? Por ejemplo, le podemos poner escenario actual. Escenario que cuenta con los recursos en la empresa
Y aquí también podemos cambiarle de nombre al escenario número 2. Escenario, no sé, propuesto. Escenario que cuenta con la estrategia de reducir los costos administrativos, ¿no? Lo digo por el tema de las enfermeras y el número de vehículos. Vamos a ver si nos conviene o no. Aceptar. ¿Y dónde entra el truco? Vamos a seleccionar para esto. En el escenario propuesto, vamos seleccionando acá. Escenario actual es este. Escenario propuesto es este. Ok, ya, pero ¿dónde hace el cambio, profesor? Aquí. Vamos a análisis de calendarios, a recursos, y aquí ajustamos los nuevos parámetros. ¿Ven? Dos enfermeras, dos enfermeras, dos enfermeras. Si nosotros vamos a escenario actual, vamos igual. Aquí a calendario, recursos, y aquí vemos las 3 enfermeras que hay para cada turno, ¿de acuerdo? Así lo vamos cambiando. O, por ejemplo, de repente es un tema de costo, lo que queremos cambiar en el propuesto, ¿no? Entonces, vamos a análisis de recursos y le vamos cambiando, pues, ¿no? El costo de actividad o el costo unitario de hora, ¿sí? También lo podemos hacer aquí. Acá podemos establecer los nuevos costos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, una vez hecho esto, procedemos a hacer el análisis what if, ¿de acuerdo? Ahora vamos ejecutando, vamos dándole clic. ¿Y qué vamos a comparar? Podemos tener, señores, 20, 10, 5 escenarios y le vamos a hacer clic a los escenarios que queremos comparar. Luego, ¿qué más hacemos? Le damos clic a iniciar, muy rápido, y aceptar. Y miren, aquí tenemos lo que son los diferentes tipos de costos. Y por supuesto, acá vemos la comparación de la capacidad utilizada, porcentaje de utilización de cada recurso, los costos. Acá en agente call center me parece que no se le ha asignado lo que es un monto. A ver, un segundo. A ver. Escenario propuesto, recursos. Sí, como tal, agente call center. Sí. A la disponibilidad le hemos dado el turno 8. Ok, ya. Vamos a colocar aquí, escenario actual, escenario propuesto, e iniciar. Está. Sí. Escenario propuesto. La capacidad de uso. Bien, aquí por ejemplo lo que encontramos es, aquí simplemente lo que se ha hecho es ver o comparar lo que son los montos a nivel de costo fijo total y costo unitario, costo de hora hombre, de cada uno de los recursos. En el escenario propuesto, la capacidad de uso me da un 0% dentro de lo que es el call center o el agente de call center, y por ende, lo que me está arrojando son justamente esos valores en cero, ¿no? Nunca va a arrojar negativo. Aquí es más que nada por la falta la falta básicamente de disponibilidad de en este caso, del agente de call center dentro de la gestión, en el escenario propuesto, porque en el escenario actual podemos ver su capacidad de uso normal. En proceso de atención al cliente vemos lo mismo, pero a nivel de tiempos. Aquí en este caso vemos el tiempo mínimo que tiene el proceso, la atención al paciente, y el tiempo máximo. En el escenario actual tenemos 35 minutos. En el escenario propuesto, ¿no? Disminuyendo lo que son la cantidad de recursos, tanto para las ambulancias como para las enfermeras, pues vemos que hay un tiempo máximo de 8 horas. El tiempo promedio es 25 minutos, el tiempo de atención es 2 horas en el escenario propuesto porque hemos disminuido la disponibilidad de los recursos. Y aquí lo podemos ver por tarea. Aquí podemos comparar, por ejemplo, lo que es el tiempo igual. Tiempo máximo, promedio, tiempo total, máximo, promedio, tiempo total. Vamos a ver el tiempo promedio. Gestionar al paciente en el escenario propuesto es 1 hora. En el escenario actual son 11 minutos. Acá los tiempos de espera también van aumentando significativamente. ¿Y esto por qué? Por la cantidad de enfermeras que se ha reducido. En lo que es la asignación como tal, por ejemplo, en recoger al paciente, vemos que la diferencia es abismal. ¿Por qué? Porque ya no tenemos 4 ambulancias, tenemos 2. Entonces, lo que antes me demoraba en promedio 20 minutos, ahora me demora 1 hora. Igual, si en total
yo podía asistir según la cantidad de pacientes que iba gestionando 7 días, ahora son 25 días, casi se ha triplicado el tiempo. Y los tiempos de espera, por supuesto, también han aumentado un montón. Un minuto antes era el tiempo aproximado de espera entre el paciente y ahora es de 2 horas, 47 minutos. Entonces, podemos ver la comparación de resultados tanto del propuesto como escenario actual como escenario propuesto a nivel de tiempos de procesamiento y de tiempos de espera. Y así nos permite poder evaluar cada decisión sobre otra, ¿de acuerdo? La idea con esto es que nosotros podamos utilizarlo para poder, uno, analizar supuestos y tomar decisiones en base a esos supuestos. Como les mencionaba en la clase número 1, puede influir dentro de los usuarios como tal lo que es, eh, por ejemplo, el rendimiento, ¿no? La productividad que maneja en ese momento el personal, ¿no? Nosotros sabemos que igual hay un nivel de motivación que se incluye dentro de la capacidad que tiene el personal para poder laborar jornada normal, pero es importante tener una base, y esta es la base, ¿de acuerdo? Esta es la base en relación a los tiempos, de la capacidad de uso y recursos, ¿sí? Y la idea justamente es poder ir desarrollándola de tal manera en que tengamos un registro, y este vendría a ser ese registro. De igual manera también en los indicadores que más utilizan igual, eso es a nivel práctico, a nivel académico también nos ayuda porque los indicadores que se utilizan, por ejemplo, dentro de un proceso que se está analizando para evaluar tu cuello de botella, son los tiempos mínimos, máximos y el tiempo promedio, ¿no? De esa tarea, de ese proceso, y evaluar posibles propuestas de mejora, ¿no? Bajo estos factores, para poder utilizar o desarrollar esta propuesta e implementarla. Y parte de esa implementación podrías utilizar el Visei para poder proyectarlo y ver cómo se vería reflejado en una simulación real, ¿de acuerdo? Nos facilita justamente el tema numérico. Entonces, nosotros podemos crear varios escenarios con diferentes parámetros, ¿no? Claro está que ustedes miran, pero profesor, de repente no me acuerdo qué parámetros cambié. Lo puedes colocar en la descripción. En la descripción puedes colocar, por ejemplo, qué parámetros estás cambiando para que la persona que vaya a manejar o que vaya a analizar también el Visagi o tú mismo te acuerdas de qué parámetros estás cambiando dentro del escenario, ¿no? El escenario propuesto. Entonces, básicamente esos son los 4 niveles de Visagi. Ahorita estamos viendo más que nada lo que es el, uno, qué significa cada nivel. Dos, cómo interpretar los resultados. En este caso estamos hablando de los tiempos mínimos, los tiempos máximos y los tiempos promedios de atención del paciente, la capacidad de uso de cada recurso. Como hemos visto, la enfermera va a ser siempre quien tenga mayor capacidad de uso porque ejecuta 2 actividades de las 7 que se encuentran dentro del proceso y por la cantidad también de disponibilidad que hay, ¿no? En este caso teníamos 3 enfermeras. Antes teníamos 2. Entonces, eso es lo que hemos incrementado o eso hemos mejorado dentro del proceso regular, que eran 2 enfermeras, ahora son 3 enfermeras, lo que nos permite tener una buena capacidad de atención, ¿no? Poder responder en un tiempo mucho menor al que se tenía en un escenario actual, ¿de acuerdo? En total podríamos tener incluso hasta 3 escenarios, el primero con 2 enfermeras, el segundo con 3 enfermeras y el tercero con 2 enfermeras y 2 ambulancias, ¿no? En teoría. Entonces, recapitulando, nosotros empezamos con la validación del proceso, con el análisis del tiempo, con el análisis de los recursos y con el análisis de calendario. En la validación del proceso, validamos primero, como les mencionaba, el proceso, vamos indicando los inputs de cada tarea, los inputs del proceso como tal, perdón, los inputs de las compuertas, qué porcentaje hay, ¿de acuerdo? Para decidir una compuerta u otra. En el análisis de tiempo, de igual manera, aquí vamos indicando lo que es los tiempos de procesamiento de cada uno. Podemos indicar el análisis estadístico, que eso lo vamos a ver a continuación, y el análisis de los recursos. En el análisis de recursos vamos creando los recursos. ¿Cómo creamos los recursos? Aquí, si es un rol o es una entidad, vamos haciéndole clic acá, un rol o una entidad, cual sea, le vamos creando. ¿Con qué fin? Con el fin de asignarle a cada tarea. Y aquí vamos colocando las cantidades que tienes de esos recursos. ¿De acuerdo? Aquí estamos viendo el escenario propuesto, voy a cambiar la actual. Ya. Y aquí es donde se asignan lo que son los recursos para cada uno. Ahora, algo interesante aquí es,
que nosotros podemos colocar, ok, esta actividad solo lo realiza la gente de call center, pero ¿qué pasa si de repente esta actividad también lo realiza la enfermera? También le puedes dar clic y colocas aquí la cantidad. Lo realiza el agente de call center y la enfermera. Una cosa distinta es que lo realice el agente de call center o la enfermera. ¿Por qué? Porque si lo realizan en simultáneo, quiere decir que la capacidad de uso que va a tener la enfermera va a ser mucho mayor, porque le estamos asignando otra actividad adicional, ¿de acuerdo? Mientras que en lo que, si nosotros colocamos o la enfermera, básicamente el sistema va a elegir justamente la disponibilidad de tiempo que se tenga en ese momento, ya sea del agente de call center o de la enfermera, cosa que la capacidad de uso de la enfermera no va a ser tan alta, porque va a ser según su disponibilidad que pueda ejecutar esa tarea o no, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante tenerlo en claro. Tenemos aquí y tenemos acá O. Y cualquiera de estas dos alternativas que nosotros usemos para los recursos va a influir en el rendimiento. Y si quieren compararlo, lo pueden hacer también a través de escenarios, ¿no? Justamente los escenarios que estamos comentando ahorita. Ahora, ¿qué más tenemos? Como les comentaba, también tenemos lo que es el análisis de calendario como tal. Para esto vamos a calendario y recuerden, primero colocamos o digitamos los parámetros, los datos, ¿de acuerdo? De cada uno, turno mañana, turno tarde, turno noche, y luego vamos a recursos. Si ustedes no van a recursos, básicamente lo que han hecho, no, lo que están colocando en calendario no va a ingresar dentro del escenario. ¿Por qué? Porque tienen que asignarle los recursos. Es importante esto. Si ustedes no lo asignan, el calendario que han creado va a ser por gusto, ¿de acuerdo? Porque al final no está leyendo nada de los recursos. Los recursos justamente se empatan con el calendario, porque la lógica de Visagi es, ok, en este turno, ¿qué usuarios vas a tener? O cuántos usuarios, mejor dicho, vas a tener. O cuántos recursos, en otras palabras. Y ahí le vas colocando, ¿de acuerdo? Es calendario, recursos, al toque. Calendario, recursos, siempre. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la dinámica de la simulación. Si se dan cuenta, simplemente se puede ver bastante tema, se pueden jugar bastantes parámetros aquí, se pueden analizar diferentes situaciones y sobre todo que es bastante dinámico. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué más concluimos aquí? Luego que comparamos, tenemos igual estas comparaciones y vamos con las recomendaciones en el uso de la simulación. Por ejemplo, en la valoración de procesos se debe modelar correctamente el diagrama para evitar errores. Esto se puede validar con la fase de nivel 1, ¿correcto? Utilizamos igual los eventos de inicio y de fin para cada proceso y subproceso, ¿de acuerdo? Debemos hacer visible la lógica del proceso en el diagrama, evitar líneas cruzadas, ir comenzando a trabajar de tal manera que se pueda entender el flujograma, que nosotros lo entendamos y que el usuario que lo vaya a ver también lo entienda. Acortar y optimizar las actividades del proceso. Claro, la idea es que nosotros desarrollemos un flujograma de tal manera que nos permita poder optimizar lo que son los tiempos dentro de la ejecución del proceso mismo, ¿no? Del macroproceso. En el análisis de tiempo, estandarizar lo que es la unidad de tiempo con el cual se va a medir la simulación. Puede ser, por ejemplo, tiempos estándares, lo que conversamos en la clase número 1, ¿no? Que es el tiempo promedio observado, el tiempo normal y el tiempo estándar como tal, ¿no? Existen diversas maneras para poder hallar el tiempo estándar. Determinar, y vamos a ver, voy a enviarles el día jueves, así como ya les envié lo que es los ejemplos que hemos hecho, los modelamientos que hemos hecho a lo largo de los cursos, del curso, las sesiones. También les voy a enviar lo que son estructuras de costeo ABC y estructuras de toma de tiempos, registro de tiempos para el caso que vamos a ver el jueves, ¿de acuerdo? Esos archivos, esos Excel, lo vamos a trabajar. Vamos a verlos rápidamente, pero porque más que nada lo que se busca es que comencemos a ver la oportunidad que nos da el costeo ABC dentro de lo que es el BISAI, ¿de acuerdo? Como toma de recursos. Y en análisis de tiempo, bueno, aquí entendemos también lo que son los subprocesos. Se le debe asignar actividades, por supuesto, el tiempo de procesamiento que debemos tener, el tiempo de espera es importante, ¿de acuerdo? Las recomendaciones igual en análisis de recursos es llenar los costos de acuerdo a la situación de la empresa, ¿no? Definir la disponibilidad de los recursos, hablar con el usuario, en este caso el gerente de negocios o el gerente general, el jefe de proyectos, el jefe de logística, el jefe de finanzas, el jefe de producción, jefe de mantenimiento,
ver qué escenario para él sería el ideal y aterrizarlo en el Visagi, ¿no? Ver si realmente es factible que se pueda ejecutar. Operativamente, podemos plantear, o de manera empírica, gracias a la experiencia, podemos ver que sí se puede dar, pero a nivel de números, sería bueno tenerlo para tener una cierta base, ¿correcto? La idea, por supuesto, es estimar la utilización de los recursos, el tiempo promedio, el tiempo total, ¿no? De cada uno. Otras recomendaciones, por ejemplo, es los que son los eventos múltiples, inicio, intermedio y fin, usualmente no soportan ese tipo de simulaciones por un tema de la capacidad del mismo Visagi. Entonces, la idea es poder establecer eventos, pero eventos que no nos perjudiquen el proceso regular, detallar siempre las tareas dentro del inicio y el fin de ese proceso. Y bueno, en anexos tenemos acá lo que les comentaba, los diferentes tipos de distribución. Vamos a ver una distribución bien interesante el día jueves. En este caso tenemos una distribución normal, ¿no? Se caracteriza por la media, la desviación, ¿no? Que se puede tener. La distribución normal truncada. Aquí vamos a observar diferentes variantes. Hay una desviación estándar, una desviación mínima y máxima, ¿de acuerdo? La distribución triangular, por ejemplo, en telecomunicaciones, hay una simulación en telecomunicaciones en relación al servicio de antenas, que se lo voy a mandar. Aquí se usa una distribución triangular. Aquí es la probabilidad para utilizar variables aleatorias, ¿de acuerdo? Un valor mínimo, un valor máximo y un valor probable. Casi tres escenarios, ¿no? Y eso es interesante porque eso ya estamos hablando no a nivel de compuertas, a nivel de tareas. Y eso es bien interesante. Distribución uniforme es básicamente la distribución de probabilidad, ¿no? De que todos los valores entren dentro de un rango. ¿Cuál es la probabilidad en la empresa de bebidas carbonatadas de que el 80% obtengamos, como les mencionaba, ¿no? Entre 4.8 o 5 litros, ¿no? en este recipiente, etcétera. La distribución log normal, en este caso, lo que nosotros usamos es una variable aleatoria, que sigue una distribución normal. Aquí usamos, por ejemplo, longitudes, ¿no? Dimensionamientos, rendimientos, a largo plazo, existencias, cálculos de pesos. Y las distribuciones de beta, aquí es una distribución de probabilidad continua definida en un intervalo 0 o 1, ¿no? Para modelar, por ejemplo, variables aleatorias que representan proporciones y o porcentajes, ¿sí? Igual vamos a ver algunas de estas el día jueves y el día sábado también, para tener en claro las diferentes distribuciones que podemos tener dentro de las tareas de un proceso, ¿de acuerdo? Entonces, vayamos analizando, vayamos evaluando. Julie, ¿qué tal? Sí, brevemente, porque ya nos ganó el tiempo. Costo fijo, nosotros podemos considerar estos costos que nosotros tenemos por la naturaleza de la tarea que estamos ejecutando, como por ejemplo la depreciación de los equipos, como las laptops que usa la enfermera, o perdón, la enfermera no, la recepcionista, los equipos móviles que usan la gente de call center, los vehículos, la depreciación de los vehículos que utiliza la tarea de asignación de vehículo de atención rápida o la asignación de la ambulancia básica. Y el costo unitario es el costo por hora hombre. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es las remuneraciones que tiene cada uno de los agentes, ¿no? El técnico de la ambulancia, la enfermera, el agente de call center. Igual, esto está detallado dentro del PPT, PDF, cómo he ido calculando, porque la idea es que ustedes tengan también las fórmulas, ¿no? Entonces, ahí lo puedes ver, pero, por ejemplo, en la remuneración puedes tener 2.500, trabaja 25 días y 8 horas, ¿no? ¿Cómo hallas lo que es el costo de hora hombre de ese personal, que gana 2.500 como base? 2.500 entre 25 por 8, ¿sí? Bien, bien, señores, por el día de hoy eso es todo. Nos vemos el día jueves para hacer otro tipo de distribuciones y otro tipo de procesos. Vamos a iniciar con manufactura y el día sábado también vamos a ver los otros diferentes tipos de distribución. Les dejo con el coordinador Félix, con el profesor Félix, y bueno, muy buenas noches con todos. Cualquier